Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Hoy es lunes 12 de abril del 2021 y este es el teórico de la segunda semana de salud mental, de la asignatura Salud Mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi nombre es María Clara Areta y soy la titular de la materia. Bueno, como ustedes saben, los teóricos se establecen de esta manera. De 10 a 10:45, 10:50 va a ser el teórico 2A en este caso, y después a partir de las 11 y hasta las 11:50 o 12 va a ser el teórico número 2B. El número de teórico implica la semana en el que están y A o B implica el horario en el que se dicta el teórico, ¿sí? A partir del cual van a quedar grabados en YouTube de esa misma manera, ¿sí? Con esa forma de que ustedes los puedan reconocer para poder verlos por semana y por horario. Bueno, hoy, según el cronograma, estaba funciones psíquicas. Yo les decía a los que se incorporaron tempranamente a este Zoom que lo pusimos de tal manera que yo pudiera ir viendo algunas correcciones que había que hacer del dictado del año pasado, que se en la materia. Y el tema es que teníamos que dar funciones psíquicas y entrevista psiquiátrica y todo lo demás, y nos dimos cuenta que faltaba una introducción. La introducción que yo pensaba en este fin de semana que había que hacer era la introducción que un gran filósofo y hombre del siglo XX, creo que se llama Lo normal y lo patológico. Estoy hablando de George Callinghem. Él fue francés, vivió como el siglo 1905, 1996, porque creo que se murió de 90 años. Así que este hombre, George Callinghem, que fue maestro de Foucault, que fue médico y filósofo, trabajó en la resistencia francesa, un gran defensor de la resistencia francesa en épocas del nazismo. Obtuvo primero su título de filósofo y luego el de médico, ya les digo, y fue compañero de colegio secundario de Sartre, por ejemplo. Bueno, sus referentes fueron Bachelard, y fue uno de los maestros, ni más ni menos, de Michel Foucault, que hoy también vamos a tomar con otro texto de él, que se llama Los anormales. Así que hoy vamos a ver, por un lado, a Callinghem, con ese libro famoso, que se llama Lo normal y lo patológico, y vamos a retomar un poquito el concepto de lo anormal que plantea Foucault. ¿Para qué vamos a hacer esta introducción a lo normal y lo patológico, los anormales, Callinghem y Foucault? Para dar el concepto de lo que es función psíquica, para dar el concepto de lo que en la clase pasada quedó marcado así como lo que de alguna manera Pinel estableció como diferente en el Hospital General y pudo separar a los que él llamó enfermos mentales. Bueno, Callinghem, en su texto Lo normal y lo patológico, que les quiero decir, es un comentario personal, pero a veces quedan marcados, ¿no?, estas cuestiones. Yo no tuve ese libro durante años, lo tenía fotocopiado, y después cuando lo encontré me pareció un hallazgo maravilloso en un libro de usados. Ahora hay ediciones, por supuesto, también está en internet. Este libro, George Callinghem, lo escribió en 1943, en plena Guerra Mundial. En plena Guerra Mundial, ustedes saben que Francia participó desde el comienzo, ¿no?, en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y en él es muy interesante poder plantear qué es la normalidad, porque él se pregunta qué es la normalidad. Hola Gastón, hola Camila, ahí los veo, ¿cómo están? Bueno, y es muy interesante, hay algunos ejemplos de Callinghem que yo se los di en psicología. Por ejemplo, Callinghem decía, ¿qué es lo normal? Uno podría decir, lo normal es tener 37 de fiebre, claro, siempre y cuando uno no esté cursando una, por ejemplo, virosis, sino lo habitual es tener más de 38 o tener a partir de 37,5.
por ejemplo, todo esto que ustedes ven en Sana, ¿qué es lo normal de la temperatura del niño? No, o de 37.2, 37,2. Entonces, ahí la pregunta empieza a surgir. ¿Qué es lo normal por la curva de Gauss? Ustedes recuerdan que la curva de Gauss es la curva de distribución de una población. ¿Qué es lo que está en el medio? Quiere decir que es lo que la mayoría de las personas piensan en ese momento, digamos, en relación a poder pensar que lo normal es lo más habitual. Lo normal es lo cuantitativamente más probable que pase. Bueno, esa es una manera de pensar lo normal. Y por otro lado, voy a dar un ejemplo muy cotidiano, pero para que ustedes entiendan. Uno va al supermercado, ¿no? Y, bueno, yo no voy muy habitualmente, pero me he dado cuenta que las bolsitas que vienen del supermercado, las bolsas de residuos dicen bolsas de consorcio y abajo tienen una medida, ¿no? Y después vienen unas bolsas que llaman normales. Y yo digo, ay, que debe ser porque leyeron a Callinghem. Bueno, voy a cerrar la ventana porque entra mucho ruido. Las bolsas de residuos, llamadas normales por los fabricantes de bolsas de residuos, son las que miden de 60 a 45 centímetros. Digamos, ¿qué hubiésemos entendido? Miren, no hay que ir muy lejos, hay que ir a cuando ustedes eran chicos. Cuando ustedes eran chicos no era tan habitual comprar bolsas de residuos. Las bolsas de residuos que se usaban eran aquellas que quedaban como resto de las compras, digamos. Lo que uno compraba se ponía en bolsas de plástico, y esas bolsas de plástico era más ecológico, obviamente, ¿no? Eran reutilizables luego como para poner los desechos o residuos que no eran separados. Entonces, habitualmente, entonces se usaba eso. Quiere decir que el concepto de tráeme bolsas de residuos, ¿cuál? Las normales, eso quiere decir las comunes. Bueno, si el portero le está diciendo al ayudante el encargado portero de una casa, le está diciendo a su ayudante, tráeme una bolsa de residuos, y le dice, ¿cuál? Las de siempre, las comunes, le va a traer las de consorcio. Quiere decir que ahí, en el solo hecho de que es lo normal, ya tenemos un problema que se los digo en el rango más común de las cosas, más sencillo, para que vean que lo que es normal a veces es sencillamente algo que tiene que ver con lo usual, lo más común, lo que habitualmente se plantea. ¿A qué hora tenés, a qué hora vas al gimnasio? A la hora normal. Y bueno, pero la hora normal para uno puede ser a las 7 de la mañana, para otra puede ser las 19 horas, y para otro puede ser cualquier hora, ¿se entiende? Entonces, el tema de qué es lo normal, Callinghem lo plantea de muchas formas. Lo normal es subjetivo, entonces, dice Agustín Stadler. Exactamente, lo normal podríamos decir, y Estefanía dice, es resubjetivo. Claro, podríamos decir que es subjetivo siempre y cuando consideramos lo subjetivo como lo considera el psicoanálisis. Quiere decir entre otros, para otros, entre otros y con otros, digamos. Tiene que ver con justamente el hablarle a otro y con el establecimiento de pautas culturales establecidas. Si, hay un ejemplo de Lacan en donde dice que un paciente termina la sesión y va a comer sesos frescos. Si yo le digo que alguien fue a comer sesos frescos, la subjetividad podría decirse que parte de una construcción social. Sí, claro, como dice Leandro Goncalves, la subjetividad podría decirse que parte de una construcción social. Habíamos visto en psicología comunitaria, social e institucional la realidad como construcción social a través del construccionismo. ¿Se acuerdan que no era el constructivismo? Construccionismo. Eso es para Berger y Luhmann. Entonces, cada uno indica pautas culturales que muchas veces nos dañan con lo que se entiende por normal y anormal. Exactamente. Exactamente. Si quieren pueden abrir el micrófono y comentarlo, porque a mí no me molesta para nada, todo lo contrario, me interesa que les vaya interesando lo que van planteando, lo que voy planteando. Claro, entonces quiere decir que lo que uno parece que lo normal para los médicos vagos es no atender a los pacientes. Entonces lo normal es ir a tomar café, en lugar de llegar
y atender a los pacientes que están en la sala de espera. Entonces uno podría decir, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo habitual? Hay una definición que trae Callinghem que tiene que ver con lo normal versus lo monstruoso y cómo se define filosóficamente, que es muy importante, pero ustedes lo puedan ver acá en salud mental. ¿Qué es lo que se define filosóficamente como monstruo? Es lo no esperable. Quiere decir, lo no esperable es lo monstruoso. El año pasado había dado yo un ejemplo que tiene que ver con Panda Kung Fu. Lo han visto algunos, ¿no? Díganme, sí, no, estoy vivo, no, María Clara, no lo vimos, no conozco. A Callinghem no lo leyeron, pero Panda Kung Fu tampoco lo vieron, ¿no? Sí, ya lo vi, profe. Bueno, gracias. Sí. Bueno, bien. Ahí podemos ver, yo no, profe, y algunos que no lo vieron, bueno, ahí lo que podemos ver, sí, ya les digo cómo se escribe Callinghem, muy bien preguntado. Perdón, que voy a apagar el teléfono. Sí. Y por las dudas, mira, me fijé y todo. Ahí está. Ahí escribieron por chat, profe. Muy bien, ahí está, perfecto. Bueno, muy bien, ahí está escrito. Callinghem. Se escribe, parece que se pronuncia de otra manera, pero en francés se pronuncia Callinghem, ¿sí? Entonces, hay George, George Callinghem, francés. Entonces, uno podría pensar les estaba diciendo lo de Panda Kung Fu, en donde, ¿qué es lo monstruoso de lo que no se espera? No se espera que de un pato nazca un oso. No se espera que si yo les vengo a dar una clase de salud mental, me ponga a dar gimnasia rítmica expresiva. No se espera que, si uno va a ver un abogado laboralista, encuentre en lugar de un tipo para plantear una cosa, una peluquería donde hagan uñas esculpidas. Entonces, ¿qué es lo monstruoso? Lo que aparece en el lugar de otra cosa que se supone que haría serie con el resto. Quiere decir que lo monstruoso es lo raro, pero también lo que raro con respecto a qué, con lo que no hace serie. ¿Por qué? Porque para un oso polar es lo que se espera. Para que un abogado laboralista le diga, tome asiento, dígame cuál es su problema con su empleador, es lo que se espera. Digamos, tiene algo que ver con lo asombroso y lo que produce asombro y también lo que se mueve de lo esperable, de lo que esperable para esa serie. Si uno, por ejemplo, está jugando a las cartas, está jugando al truco, y alguien baja una carta francesa, una carta, por ejemplo, un rey, un jack, ¿no? Uno dice, ¿por qué está bajando una carta francesa si estamos jugando con cartas españolas? Para el conjunto de las cartas francesas, la carta francesa es lo habitual. Si se mezcla en ese sentido, no lo es. Bueno, entonces de esta manera, la construcción de lo que es normal y anormal también tiene que ver no solo con una construcción social, sino sobre todo, esto es lo que quiero marcar, temporal. Digamos, lo que hace algunos años aparecía como anormal, ahora está incluido dentro de la cotidianeidad. Hace unos años, digamos, que alguien tuviera orientación sexual homosexual, estaba visto, por ejemplo, quizás le prohibían ser profesor en una escuela. Y ahora, si alguien que tiene una orientación sexual homosexual no lo dejan ser profesor en una escuela, probablemente pueda hacerle un juicio a esa escuela por daños morales. Ven cómo lo que en el tiempo parecen todas las vanguardias, quiere decir, todos los pensamientos modernos, los que innovan, todas las innovaciones en general al principio son anormalidades. Esto es muy interesante.
De hecho, María Clara, la homosexualidad hace entre 15 y 20 años figuraba en el DSM-3, la versión tercera del Manual de Estadísticas de Enfermedades Mentales, que rige un poco las cuestiones de codificación, de obra social y de informe, etcétera, etcétera. En ese manual, estamos en la quinta edición, que es muy nueva. En la tercera edición todavía figuraba como patológico, como una patología, digamos, como un cuadro de salud mental. Entonces, exactamente como dice Nahuel Lepore o Lepore, que lo normal depende del contexto y de la época, exactamente. Y Mercedes dice algo que acá se considera patológico, se da cotidianamente en nuestra sociedad, no se considera como tal. Exactamente. Hay, digamos, yo creo que también vale la pena, y ustedes, es muy importante que yo lo pueda transmitir, es que la gente que a veces, porque hay cuestiones que son muy interesantes, ¿no? Digamos, el fascismo de derecha lo que marca es que es lo normal, que es lo no anormal, que es lo normal, como cuando uno se tiene que casar, cuántos hijos tiene que tener, etcétera, etcétera. Pero también hay situaciones personales que se establecen en donde, basados en la libre albedrío, uno puede hacer lo que se le canta. Yo creo que hay algo siempre de la necesariedad lógica de preguntarle al otro. Por eso que nosotros consideramos que es normal, no patológico, pedirle. Entonces, me acuerdo de una película que cité el año pasado, en donde el padre violaba a una de las hijas y se va a confesar. Entonces le dice al cura, es una película que se desarrolla en Irlanda, entonces le dice al cura que eso es algo que todos los hombres quieren, que en realidad la pedofilia y el incesto es un deseo humano, que desde los griegos está presente, y el cura le hace una pregunta, el cura que a su vez es gay, le hace una pregunta que a mí me pareció interesantísima en toda la película. Le pregunta, ¿y ella, su hija, qué dice? ¿No? Entonces creo que hay algo del orden de la anormalidad, del lado de lo normal y lo patológico, lo normal y lo anormal. Ven como ahí hace como un juego entre como que lo normal sería la salud y salud, normalidad versus patología, anormalidad. Ven cómo ahí se va articulando como un par de oposición que tenemos que ir trabajando con mucha tranquilidad dentro de lo que es salud mental, ¿no? Porque, ¿qué sería la salud mental? ¿La normalidad mental? ¿Qué sería la salud mental? Bueno, y vuelvo a decir, porque hay una ley que rija la diversidad, no quiere decir que la diversidad implique que esa diversidad se ponga en juego en una práctica cotidiana y mucho menos que esa diversidad a veces no deje de lado, ¿no? Ciertas desigualdades, ¿no? Con las cuales se necesita un Estado más protector. Porque lo otro que les quería plantear es que en 1975 Foucault, que ustedes saben que en este último tiempo ha sido como bastante vilipendiado por algunos artículos que han surgido en relación a su presunta pedofilia, ¿no? En Túnez, ¿no? Cuando él viajaba a Túnez, etcétera, lo habrán leído en los diarios y algunos textos a partir de un libro que se publicó, en donde también cae Duhamel. También Foucault en 1975 lo que escribe es los anormales. Entonces, lo que digo es que a veces se puede entender, digamos, se puede entender la normalidad y se puede armar como un criterio elitista con respecto a lo que es anormal, pero también tienen que tener cuidado en aquellos que, amparados en el libre albedrío y en hago lo que yo quiero, y de alguna manera me jodo o me cago en lo que es normal y anormal, hago lo que yo quiero porque no hay reglas, y creo que la regla siempre está puesta por el derecho de los otros. Y me parece que dentro de la salud mental, la ley de salud mental tiene muy buenas intenciones, pero hay que tener cuidado de contar con un Estado protector
en relación a las desigualdades que algunas de las personas sufren por sus diferencias psicológicas, psíquicas, sociales y de pensamiento, ¿no? Y por sus deficiencias también. Bueno, en esta, nombro nada más que el texto que es genial, la tapa que tiene el libro de Los Anormales de Foucault, no lo tengo acá en este momento, pero hay como todos unas cucharitas iguales, todas haciendo serie, menos una que está atravesada, ¿no? Entonces, enroscada. Entonces, ahí se ve bien claramente qué es la normalidad como conjunto total y qué es la diferencia. Hay algo que les quiero transmitir para su vida, la vida de cada uno, y para que el práctico va a tener que ver con eso. Si en algún momento ustedes tuvieron la experiencia en la vida de ustedes de alguien que les pareció muy raro y bastante loco, y después de eso aprendieron algo. De ese o de eso. Porque lo que quiero decir es de la situación. Porque a veces uno aprende de la situación, no es que está de acuerdo con la diferencia que marca el otro, porque también uno puede decir, los tipos que entran con un revólver en Estados Unidos, o con un fusil, o no sé cómo se llama, con un arma, y matan en un McDonald's a 20 personas. Bueno, tienen derecho, porque ese es su libre albedrío de hacer eso. Ven como ahí empieza a complicarse la situación de qué se hace con respecto a otro. Quería decirles que a mí me parece muy importante que uno, digamos, se permita la mayor creatividad mental, la mayor creatividad intelectual, el mayor trabajo intelectual, siempre también manteniendo el respeto por los otros. Es difícil eso, ¿no? Porque el que piensa mucho y es muy creativo, en general, tiene un poco más de carácter que los otros, en general, ¿no? Pero ustedes podrían ver, piensen esto, Van Gogh no vendió en vida ningún cuadro, y es considerado, y ahora se venden por millones en los remates de Christie, los cuadros de Van Gogh. Van Gogh, digamos, ¿estaba bien o estaba mal? ¿Era normal o anormal? De todas maneras, también quiero desmistificar en esta clase la idea de que los locos son creativos. Primero, vamos entonces, lo anormal y lo normal, la salud y lo patológico, lo normativo como lo habitual. Y quiero plantear esto de los derechos de los demás con respecto a las libertades propias. Y también lo que quiero desmitificar en este teórico, y quiero, si quieren que lo hablemos, es la cuestión de que la gente loca es muy, muy creativa. Primero vamos a diferenciar el género locura. El género locura está planteado desde la psiquiatría clásica, y otra cosa es la psicosis. El género locura es la exaltación del espíritu, casi lo que vamos a definir como manía. Quiere decir exaltación del espíritu con aumento de la paraprosexia, que es un trastorno de la atención, es un tipo hipervigilante, espontáneamente hipervigilante, con aceleración de las funciones psíquicas, y puede tener una creatividad exacerbada. Ahora bien, ¿cuánta gente loca de hablar de más ustedes conocen de los asados? Y no por eso son escritores, no hacen grandes pinturas, ni son importantes para la humanidad, digamos. Uno conoce más locos que creativos, con esto les quiero decir, me parece. No sé la suerte que les habrá tocado a ustedes en la cuestión, pero primero diferenciar la serie de la locura de la serie de la psicosis. La psicosis ya describimos, y la vamos a volver ahora a definir, como la pérdida de realidad, como la pérdida de la realidad y la dificultad en llevar cierto nivel de pensamiento en donde pueda haber un yo y pueda haber otros. En cambio, la locura es una aceleración que puede darse en estructuras psicóticas como en estructuras neuróticas. Deben tener alguna tía que habla mucho, o tío, que hablan de más, y uno dice, uy, ahí viene, se pone a hablar, no para más, ¿no? Bueno, entonces ya habla mucha cosa, y no es que habla de grandes cosas o la gente lo espera justamente para ver qué opina sobre un tema, no, habla mucho, es alocado, o se permite ciertas extravagancias. Digo, de género locura, no es una psicosis, es una género locura.
pero eso no implica necesariamente sinónimo de creatividad. Entonces, ni lo normal es creativo, ni tampoco la locura es creativa, y menos la psicosis. Los que estamos acá y somos psiquiatras y hemos atendido pacientes psicóticos con esquizofrenia, con parafrenias, María, ¿podrías dar un ejemplo de una locura neurótica y una locura psicótica? Sí, ahora te lo digo, Agustín, ahora te voy a dar un ejemplo, y el autor que ha hecho la gran diferenciación sobre eso. ¿Dónde estaba, Che? Estaba en el punto de poder plantear esto de la creatividad y la psicosis, porque los que hemos trabajado con psicóticos sabemos que hay una pérdida muy grande en los brotes, como les explicábamos la clase pasada con el doctor Torres. Los brotes psicóticos se caracterizan por la pérdida de las funciones psíquicas, que ahora voy a eso, y con una pérdida de la capacidad de la voluntad y las capacidades cognitivas enormes. Entonces, la verdad es que la mayoría de los psicóticos no son grandes creadores, son personas con muchas dificultades psíquicas, con muchas dificultades sociales, que a veces, a los cuales la mayoría de las veces les cuesta mucho conseguir aún un trabajo bastante automatizado. Todos los que aquí han trabajado en la cátedra con psicóticos saben que nos enfrentamos a eso. Entonces, la idea de la locura asociada a la creatividad y la psicosis asociada, como se han estudiado los psiquiatras tradicionales, se han estudiado muchísimo a los autores en los momentos de su creación. Y uno de los elementos que se han tomado en cuenta es que en general las personas que eran muy creativas y al mismo tiempo eran psicóticas, lo eran en sus momentos de intercrisis. Digamos que el momento en donde la persona estaba sumida en el trastorno mental propiamente dicho, no creaba nada, lo único que creaba era delirio y alucinación. Era en el momento de la intercrisis donde aparecía la creatividad. Esto me parece muy importante para tenerlo en cuenta hoy también en esta clase sobre los anormales, sobre la anormalidad. Piensen cuántas veces a la gente que es vanguardia, en general, ¿cómo se diferencia esto? Hay un criterio, que es un criterio de la Iglesia Católica, que me parece un criterio muy interesante, que dice que aquel que tiene una idea y la lleva adelante para evaluar si alguien es santo o no, la Iglesia Católica toma en cuenta la obra. Y Lacan también toma en cuenta la obra. Aquel que es muy creativo y aquel que tiene obra, puede implicar desde una familia, desde dar clases, desde poder tener ideas, desde poder modificar la lógica de un servicio, desde poder trabajar en alguna situación. Digamos, la situación de poder de crear algo como diferente, transmitir un método, la transmisión y sobre todo la transmisión con otros. Eso es muy importante. El psicótico es, como lo vimos con Bloiler, es muy autista, es muy separado, no se conecta. La conexión con el otro, con la sociedad, la vuelta hacia la sociedad, la conexión de poder armar grupo, marca un elemento muy importante que tiene que ver con eso. Bueno, ustedes me dirán, también hay grupos de locos, como de esas sectas que llevan a la gente al suicidio y todo lo demás, por supuesto, porque ahí lo que predomina es el efecto líder. El efecto líder de masas hace que, ustedes saben que Hitler fue votado, ¿no? Como otras personas, pero Hitler fue votado. Y quiere decir que, tal como lo explicó Freud, hay un efecto muy carismático, muy de subyugar al líder por las masas. Hacer subyugada las masas por el líder. Bueno, me preguntaba Agustín, creo, la cuestión de, profe, ¿el electo líder es característico de profe, el efecto líder? No, el efecto. Acá hay una pregunta, pará. A ver, vamos a mantener esta pregunta en el chat. Voy a ir por la otra pregunta. Para un segundito, ¿eh? No. María, ¿podrías dar un ejemplo de una locura neurótica y una locura psicótica? Esta es de Agustín. Sí, Agustín. Por ejemplo, las estructuras histéricas pueden enloquecer. Toda estructura neurótica puede enloquecer. Quiere decir, puede ser episodios en donde parezca loca porque la mujer
habla sola, porque el hombre también, lo que pasa es que está más asociado por una cuestión del discurso patriarcal, machista, hegemónico, a las mujeres locas. Pero en realidad conocemos hombres, por ejemplo, entra un jefe loco y dice, ¿qué te pasa? Y revolea un instrumental. Ay, se le dice, el doctor tiene tanto carácter, es el carácter, pero sabe tanto el doctor. Entra una mujer y dice, la jefa y dice, che, ¿qué pasa hoy que vino menos gente? Ay, seguro que no cogió anoche, ¿no? Entonces, digamos que el tema, ¿no? De como si el doctor hubiese necesariamente pasado bien una buena noche. El tema de la locura es cierta exacerbación dentro de las estructuras neuróticas. El autor que lo trabajó se llama Maleval, y hay un libro famoso de Maleval que se llama Locuras histéricas y neurosis disociativas, y psicosis disociativas. Neurosis, locuras histéricas, lo voy a anotar, así lo ven, locuras histéricas y neurosis y psicosis disociativas. Acá se ve claramente ahí locuras histéricas y psicosis disociativas. Quiere decir, porque todavía no llegamos al concepto de por qué Freud no está de acuerdo con la idea de disociación. Hay una pregunta de, bueno, entonces, uno puede decir que las exacerbaciones maníacas con aumento de la producción de una hipertimia displacentera, con cierto tinte megalómano, quiere decir agrandamiento del sentimiento del yo. Esto lo irán anotando, supongo, ¿no? Ciertas ideas megalómanas, quiere decir con el sentimiento de agrandamiento del yo, donde el yo se expande, el yo tiene razón, tengo razón, tuve una idea magnífica y estoy habilitada a hablar, y yo la verdad hablo, es una idea, es una cuestión de la locura histérica que tanto acontece en hombres o en mujeres y que no tiene que ver con la disociación, porque puede, digamos, en general, si hay alguien que tiene más poder y que tiene resolución sobre ellas, los calma. Esto es clarísimo. Alguien con poder calma rápidamente la exacerbación del yo que tiene que ver con la megalomanía de la locura histérica. Sabemos perfectamente que la megalomanía de la psicosis no la calma nadie con poder porque no hay otro investido de poder en la psicosis. Casi es la definición de la psicosis. En la locura histérica, en la locura neurótica, siempre hay otro, nunca es tal totalmente, porque siempre hay otro cargado de una fuerza, es un referente. En la psicosis se ha perdido todo referente externo y es solamente ese aumento loco del yo el que dirige, el que indirige, el que inconduce al paciente, ¿se entiende? Así que la megalomanía, la exacerbación, se ha hablado también esto de las locuras histéricas, tiene que ver también con un concepto hegeliano que es el concepto de alma bella en la filosofía de los idealistas alemanes, de los filósofos idealistas alemanes, se habla del concepto de alma bella, entonces aparece la persona imbuida de yo soy maravilloso, soy magistral, dicho tanto por hombres o por mujeres, ¿no? Porque el hombre puede aparecer como más cabrón y es lo que se supone que es un tipo que manda, y en las mujeres puede aparecer como un aspecto, vuelvo a decir, desde el discurso habitual, machirulo, puede aparecer como una mujer más charlatana y vacua, ¿no? Había otra, el efecto líder es característico de los psicóticos, no. Yo lo que dije es, Emily Queiroz, ¿no? No. Yo dije que un líder, dije que en general los neuróticos
pueden transmitir y hacen lazo social. La psicosis se define como lo que no hace lazo social. Entonces, los neuróticos hacen lazo social y se agrupan. Se agrupan entonces en asociaciones que tienen que ver con aquellas sexualidades no habituales, se agrupan en lectores de autores no tradicionalmente establecidos, se agrupan, hacen lazo social. Y también me pregunté y les advertí que también aparecen como agrupaciones algunas situaciones en donde está perdido todo nivel de pensamiento y de responsabilidad y de discernimiento en las personas. Por ejemplo, esas sectas en donde, por el efecto del líder, ¿no?, de un líder carismático, puede anular el efecto raciocinio en la masa. Entonces, el efecto psicótico no es el efecto líder en las masas, porque no vamos a suponer que millones de personas le votaron a Hitler por ser psicóticas. No, no. Hay líderes carismáticos, bueno, que ahora tiene muchísimo que ver con el marketing y todo eso, cómo se produce el bombardeo de noticias, cómo habitualmente la persona no entiende una cosa de la otra, o para transmitir un mensaje se complica tanto, entonces uno dice, no, la verdad que no entienden que hay que ponerse mascarilla o barbijo, estar a 2 metros y lavarse las manos. No lo entienden, no se entiende porque hay demasiada información. Bueno, eso tiene que ver habitualmente con cierto nivel de confusión que produce el líder bajando como una idea en donde el otro no cumple el lugar del yo, sino que el otro es reducido al lugar de un objeto. Pero eso no es típico, no es típico del psicótico como líder. Que pueda haber psicóticos ahí, puede ser. Puede ser que en la restitución psicótica el psicótico busque en algunas religiones o en algunas sectas cierto lugar de la referencia perdida. Eso también lo hemos visto y lo vemos habitualmente aquellas personas, algunas personas que trabajamos con psicóticos. En la restitución, muchos psicóticos buscan en el líder carismático una referencia al otro perdido, a la dimensión de esa disociación, de esa injuria que tienen con el otro. ¿Se entendió? Sí, profe, entonces sería ¿Me más puede una decir tu característica. nombre? Emily, Ah, sí, la que le preguntó si recién de... sí. No, o sea, es más de la neurosis, no de la psicosis, ¿no? Eso de tener un líder carismático y que por el ¿Sabes qué discurso... pasa? En lo del líder carismático, tanto puede haber psicóticos o neuróticos. El tema es de que cuando se habla básicamente del nivel de las masas, la conducción de las masas, el líder, y se entra más en el plano de la sociología que en el plano de la psiquiatría o digamos, el análisis explica esto, pero lo que quiero decir es que hay que ser cuidadoso porque acordate, Emily, que nosotros no les estamos transmitiendo una Weltanschauung, esto en alemán quiere decir una cosmovisión. Nosotros no sabemos el saber sobre todas las cosas. Nosotros estamos transmitiendo algo que ustedes como médicos generalistas tienen que ver. Pero les voy a pedir si pueden, los que no estén hablando para todos nosotros, que las conversaciones privadas las puedan mutear, que solamente quede abierto el micrófono para cuando hablemos entre nosotros en la clase. Entonces te diría, Emily, que lo que tenés que tener en cuenta y ser cuidadosa es que no darle una condición de neurótico o psicótico únicamente a aquel que responde a tal cuestión, ¿me entendés? Por responder o no un líder carismático, por ejemplo. Si no hay que ver el caso a caso, ¿me entendés, Emily, lo que te digo? Sí, sí, profe. Porque si no Sí, se aplicaría una categoría psicopatológica, psiquiátrica, de salud mental a un hecho que excede. Nosotros podemos decir algo de eso, pero también la sociología puede decir algo de eso, la ciencia política puede decir algo de eso, la historia puede decir algo de eso. Nosotros no tenemos la explicación total con respecto a esa situación social.
¿Me he explicado, Emily? Sí, sí, profe, muchas gracias. De nada. O sea que es amplio, ¿no? De distintas... Claro, es sí. amplio y requiere varias miradas. No solamente la única mirada es la psicopatológica, psiquiátrica, psicoanalítico, de salud mental, digamos. ¿Se entiende? Se puede desde la salud mental decir algunas cosas, o se puede decir desde tal discurso psiquiátrico algunas cosas, o psicoanalítico sobre el líder y la masa. Pero no va a quedar todo explicado desde ese punto de vista, porque no es una cosmovisión lo que estamos transmitiendo, sino es una parte, una parte de una disciplina que tratamos de enseñarles. ¿Sí? Profe, una consulta. Le escribí por chat, pero ya que me animé a prender el micrófono, le quería preguntar si podía repetir sobre la psicosis disociativa que estaba tomando nota. La psicosis disociativa es aquel conjunto de la psicosis, todavía no lo vimos bien, pero lo estamos viendo, lo vamos a ver con más detenimiento en una clase. Se llama psicosis disociativas aquellas que tienen justamente que tienen la Ur-Spaltung descrita por Bloiler. Si son, la Ur-Spaltung es en mayor grado produce esquizofrenia, si es en menor grado paranoia, no tienen principio de realidad, cursan sin complejo de Edipo, no tienen realidad psíquica y no hacen lazo social. Entonces, cursan habitualmente con delirios y alucinaciones. Ese es el concepto de psicosis. En cambio, el de la locura es la exacerbación de ciertas funciones psíquicas que es transitorio, generalmente con ideas megalómanas reductibles por algunas cuestiones y que tienen que ver con la idea del alma bella planteado en Hegel, que tiene que ver con yo soy maravillosa y digo cosas únicas, ¿sí? ¿Se entendió? Profe, sí, hola. Saya, buen día. Una consulta, como dice Julián, a mí también me cuesta contextualizar, porque me cuesta llevarte el hilo, no porque no te entienda, sino que por ahí todavía no tengo estos conceptos de psicosis, neurosis, Claro. y en los textos es como que está medio enroscado también como para terminar de entenderlo. Si nos podrías subir, no sé, algún texto en donde vos nos puedas explicar, diferenciar, o algo más que lo diferencie con ejemplos, sería genial, porque busqué un cuadro. Es la segunda semana de la cursada. Todavía no vimos neurosis y psicosis. Si yo no les empiezo a dar anormalidad y normalidad, no les puedo dar funciones psíquicas. Si no les puedo dar funciones psíquicas, no les puedo dar... Mire, ustedes se tienen que guiar por el práctico para saber cuál es el objetivo del teórico. En el práctico, a ustedes, ¿a alguien les preguntó que diferenciaran neurosis y psicosis? No. ¿Alguien les preguntó a ustedes en el práctico que dijeran cuál era la nosografía de Pinel? No. Entonces, el objetivo del práctico era que ustedes vieran, conocieran, relataran ciertas cuestiones que tenían que ver con personas, si conocían por películas, textos, o por situaciones personales o sociales, personas injustamente metidas en una ley, en un bloqueo. Eso era por un lado, ¿no? Y la otra pregunta que habíamos planteado en el práctico era, a ver, la otra pregunta, ¿cuál era? Profe, disculpe, yo en el chat hace un cachito pregunté si iban a subir algo sobre psicosis y neurosis porque justamente se está hablando mucho de estos temas y me cuesta mucho llevarle el hilo porque la verdad no sé. Bueno, por ahora, lo que estamos hablando es de anormales y normales. Y la próxima, y ahora, cuando terminemos tengo que darles una idea más y voy a empezarles a hablar en la próxima clase, sí, y vamos a darles un texto y ustedes con los textos van a ir aprendiendo lo que es neurosis y psicosis, ¿sí? Vamos a pensar lo siguiente, porque ya falta poquito para terminar esta clase y es la idea esta. Cuando el psiquiatra
Hay el psiquiatra, el psicoterapeuta, el psicoanalista, que no es lo mismo. Ustedes saben que psiquiatra es el médico que ha hecho la especialidad, la residencia o ha hecho un curso superior que lo habilita como psiquiatra, médico especialista en psiquiatría y psicología médica. Y es psicoanalista aquel que, habiendo sido médico o psicólogo, o habiendo cursado otro pregrado, practica el psicoanálisis porque lo ha aprendido de alguna manera. Quiere decir que el psicoanálisis puede ser practicado por médicos, psicólogos y legos, y la psiquiatría es una especialidad médica, y la psicología es otra carrera universitaria. Lo que nosotros tenemos que pensar es, digamos, en una entrevista, qué es lo que estamos viendo. Nosotros lo que vamos a ver, para que ustedes vayan entendiendo qué es psicosis y qué es neurosis, es funciones psíquicas. Y el año pasado no había quedado claro qué eran las funciones psíquicas. Entonces ahora, en estos minutos que quedan, lo voy a resolver en esta clase para empezar la otra clase tomando en cuenta lo que ustedes están planteando. Nosotros entendemos funciones psíquicas básicas, aquellas que son sus funciones psíquicas básicas o naturales, son con las que uno nace. Entonces, ustedes habrán visto, ya empezaron a ver recién nacido, ¿verdad? ¿Me pueden contestar? Estamos con Sana, profe, este año, que es del niño y del adolescente, pero es más, hemos visto más cifras y eso, no hemos introducido todavía en la salud. En la clínica, todavía en la clínica. Bueno, cuando ustedes vean lo que es la clínica, cómo recibir un recién nacido, ustedes se van a dar cuenta que hay una serie de cuestiones que tienen que ver con un APGAR, de cómo nace coloradito, si respira, si cuánto llora, cuánto responde, etcétera, etcétera, que se llama APGAR, que lo ve el neonatólogo, ve si tiene reflejos o no. Entonces uno puede decir, ¿qué trata de hacer el médico neonatólogo y el pediatra? Trata de ver si ese niño y esa niña tienen funciones psíquicas básicas normales. Entonces, si tiene funciones de las que llamamos del sensorio. Si ve, si oye, entonces vista, audición. Es más difícil elaborar el tacto, ¿no? Porque el tacto es más difícil de ver, pero si tiene gusto, ¿se entiende? Pero sí se evalúa si escucha, se hace una prueba, que ustedes ya se la darán los profesores correspondientes. Por el seguimiento de los ojos se ve si el niño es ciego o no. Se evalúa, digamos, la respuesta neuronal básica, que es por reflejos, que hay típicas del recién nacido, que después se van perdiendo. Esas son funciones psíquicas básicas, que son funciones psíquicas naturales. ¿Qué llamamos nosotros en psiquiatría, en psicología, funciones psíquicas superiores? Aquellas que tienen que ver con el aprendizaje del sujeto en la cultura. Digamos, pensamos justamente el lenguaje, la atención, el pensamiento, la memoria, la sensopercepción. Quiere decir que se llama función psíquica a aquel entramaje en donde tenemos una base orgánica, pero lo que básicamente hemos ido es creciendo, creciendo junto con otro en el lazo social, y hemos ido aprendiendo a pensar, a hablar, a escuchar, y de esa manera se evalúan estas funciones psíquicas superiores, que les vuelvo a decir, es la atención, el pensamiento, la sensopercepción, la memoria, ¿sí? El juicio. Y en ese punto, la persona que está haciendo la entrevista evalúa y puede llegar a un diagnóstico, según cómo estén esas funciones psíquicas, a un diagnóstico de psicosis y neurosis. Difícilmente ustedes van a saber lo que es psicosis y neurosis si todavía no habíamos llegado al concepto de función psíquica. Pero para llegar al concepto de función psíquica les tuve que darlo de anormalidad y normalidad. Y para esto también tuvimos que englobarlos dentro de lo que es la salud mental y lo que eran los fundadores de la psiquiatría. Entonces, la idea de anormal, normal, de enfermo mental, porque uno dice,
qué feo que es llamar enfermo mental a alguien. Bueno, pero temporalmente para Pinel fue un gran avance. Fue un gran avance porque pudo justamente darle un trato más humanitario a aquellos en donde veía alguna anormalidad. ¿Y qué es entonces una anormalidad? Algún trastorno de la función psíquica que le permitió justamente establecer esto. Alguien que trabajó mucho sobre lo que es función psíquica, nosotros lo dábamos bastante en el hospital, fue Vygotsky, que hace todo un texto, es un texto tradicional en donde, y todos los psiquiatras, digamos, que trabajan la psicosemiología, que es el estudio de las funciones psíquicas para poder determinar ciertos cuadros que vamos a clasificar en neurosis y psicosis. Miren, vamos a terminar esta clase con un cuadro que, si yo lo encontrase, se lo daría inmediatamente, que tiene que ver con la idea de lo que hicimos el año pasado, que se llama el cuadro de la clínica, digamos, el forzado mapa de la clínica, que es armamos para ustedes, para los estudiantes de medicina, un cuadro a partir del cual ustedes tenían las estructuras psíquicas. Pero para eso necesitamos dar estos dos teóricos que recién vieron la semana pasada, esta segunda semana, en este teórico que acabamos de dar, que vamos a titularlo justamente Anormales, Normalidad y Anormalidad, y queda entonces terminado este primer teórico. Me esperan un segundito, corto ahora la transmisión, no ustedes, corto lo que estoy grabando. Y vamos a pasar al segundo teórico, ¿sí? ¿Quiere alguna pregunta más alguien hacer con respecto a esto? No, ahí María Clara preguntan si es una construcción, por ahí para responder, y por ahí aclararle a los alumnos que los conceptos de neurosis y psicosis, por ahí salió mucho de que María Clara fue respondiendo a los cuestionamientos de ustedes, que bueno, es como para ir ordenándolos, se van a ir retomando, así que bueno, paciencia en ese aspecto, pero bueno, al responder las preguntas que van saliendo en la clase, que está bueno que se hagan, van sin querer o saliendo o tocándose temas que María Clara va a abordar. Claro, como les explica Bárbara, la idea de ir aprendiendo es tolerar lo que uno no va aprendiendo. Entonces, ustedes confíen que les vamos dando las cosas de una manera medianamente ordenada, pero siempre hay que soportar algo de la entropía. Nunca en el proceso de aprendizaje y en el proceso de enseñanza, son dos procesos diferentes. Uno es el de enseñanza y otro es el de aprendizaje. Se puede resolver a cero la entropía. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes saben que la entropía es la tercera ley de la termodinámica y dice que los sistemas complejos necesitan energía para su mantenimiento, ¿verdad? Entonces, que tienden a su desorden. Entonces, en la medida que uno va aprendiendo, tiene que ir tolerando cierto grado de entropía. Entonces, la idea de que sí, van a tener los textos, sí, claro, van a tener los textos, por supuesto. Siempre que uno aprende, algo de lo que tiene que tolerar es cierta ley de entropía, cierta ley un poquito del desorden para ir aprendiendo. Y como les dijo Bárbara, en la medida en que ustedes fueron preguntando, me parece más importante que ustedes puedan ir generando preguntas y aguantando cierta incertidumbre que no ir cerrando todo y entendiendo todo. Cuando uno va entendiendo todo, no va aprendiendo nada. Bueno, dejamos este teórico, pasamos a esto.